Bienvenido al canal de Funcionario de Prisiones, donde debatimos sobre el sistema penitenciario y creamos material para el opositor. Hoy está con nosotros Rafael Martínez, que nos va a contar su pasión por el trabajo en el sistema penitenciario español y su experiencia como docente preparando a opositores al cuerpo de ayudantes. En primer lugar, agradecerte la oportunidad que me estás dando para poder colaborar contigo en este espacio de divulgación y de acercamiento a las personas que tienen interés sobre el medio penitenciario, afición que compartimos, yo como profesional, y lo que voy a hacer es acercarme un poquito a las personas que me están escuchando para que sepan quién soy. Yo soy Rafael Martínez, Rafa, soy funcionario del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias. Ingresé en la administración penitenciaria en el año 87, en ese cuerpo. Posteriormente, en el año 2000, preparé el cuerpo especial, le aprobé y en el año 2003 ya accedí al cuerpo de juristas de instituciones penitenciarias, al cuerpo superior de técnico, y es en el cuerpo en el que me encuentro desde ese año, precisamente desde el año 2003. Llevo unos 20 años ahora mismo en el Centro Penitenciario de León y he trabajado en otros centros. He trabajado en Monterroso, en Bonse, en Tenerife, en Villabona, conozco Soto del Real. En fin, después de tantos años, la lógica dice que tengo que conocer muchos centros, y así es. Pues bien, así, a grosso modo, ese soy yo a nivel profesional. Ahora espero tus preguntas, Leandro. Casi 40 años entonces trabajando en el sector. Si quieres, en esta primera parte de la entrevista nos vamos a enfocar un poquito en tu pasión como preparador. Cuéntanos un poquito cómo te preparaste tú, es que aprobaste a la primera, es que fuiste por tu cuenta, por libre, hace ya muchos años, ¿no? En el 87, pero cuéntanos cómo fue esa experiencia. Pues bien, yo como los jóvenes de aquella época teníamos solo dos opciones, o por lo menos nos habían hecho pensar que esto era así. O estudias o trabajas. Yo, en principio, no era buen estudiante, había repetido segundo de BUP y entonces como que veía que una carrera se me iba a hacer complicado. De hecho, me había matriculado en agrícolas, en ingeniería agrícola, y me di cuenta de que no era para mí. Entonces el plan B era trabajar, y entonces podía ir a buscar trabajo o podía opositar. Entonces decidí plantearme opositar. Y como mi padre había dado clase en una academia, me llevó a aquella academia y coincide que en aquella academia preparaban la oposición a prisiones y como que tenía mucho éxito. Entonces me matriculé en la oposición sin saber un poco qué camino iniciaba ni hacia dónde iba concretamente, pero bueno, era un trabajo que en principio te ofrecía tiempo libre y también una buena retribución para las retribuciones de la época, es decir, no se cobraba mal en aquel momento. Entonces me puse a preparar la oposición, de 3 meses, fui al examen y yo creo que pensé que me había equivocado de sitio porque no di pie con bola. Y entonces empecé a trabajar. Empecé a trabajar en un proyecto de investigación, estuve un tiempo y muy poco tiempo, y al año siguiente ya me centré, hice un viaje, cuando vine de ese viaje vine con las ideas más claras. Para mí es tremendamente importante el tener las ideas claras, el objetivo definido, porque luego el camino se recorre. Entonces yo, la primera vez que me presenté, yo creo que no tenía las ideas claras, dije voy a opositar, pero un poco no sabía hacia dónde iba. Y en la segunda vez que fui, en menos de un año, sí que con las ideas ya muy definidas, muy claras, estudié y me sorprendí. Me sorprendí de dos cosas: de que era capaz de estudiar, de que era capaz de hacer algo más de lo que pensaba que podía hacer, porque tenía una creencia sobre mí mismo que desde luego no era cierta. Y la segunda es que me empezó a gustar el mundo del derecho. Y entonces aprobé. Aprobé en el año 87, me incorporé en un centro penitenciario de jóvenes en Monterroso. En aquel momento los jóvenes entraban con 16 años porque el Código Penal eximía de responsabilidad penal a partir de los 16 años, no a partir de los 18 años como se produjo desde mayo del 96. Mi experiencia con jóvenes
Fue muy interesante, fue dura, fueron los tiempos de la droga, los tiempos de la escasez, los tiempos de las revueltas en los centros penitenciarios, en concreto en el año 90, especialmente en el 91. Pero bueno, es algo que me llevo y yo siempre digo que no somos lo que somos o no seríamos lo que somos si no hubiéramos pasado por donde pasamos. Es decir, que el tránsito por la vida nos va definiendo y aquí estamos. Después me fui a Tenerife, escapando un poco de tanto conflicto como había en aquel momento en el centro de Monterroso, y regresé a la península, a Villabona, donde estuve unos años, y ya en Villabona, estando en el CIS de Villabona, aprobé las oposiciones al cuerpo especial. En el cuerpo especial estuve escasamente 2 años porque preparé el cuerpo técnico desde un planteamiento en el que quizás no pensaba aprobar, pero hice una estrategia que me podía permitir aprobar. Y la verdad es que me funcionó la estrategia. Y entonces aprobé. Y aquí estoy. A la primera. Entonces, para el cuerpo especial esa sí fue a la primera, ¿no? Cuerpo especial a la primera y cuerpo técnico a la primera, pero ya tenía como un recorrido, ya en el cuerpo técnico había empezado a dar clase, ya me planteaba estrategias de preparación, ya definía el objetivo y el camino que quería seguir, coordinándome un poco en relación al tiempo que tenía, dónde quería dirigir el esfuerzo, a qué materia tenía que dirigir el esfuerzo, porque no toda la materia es igual. Y luego cuando vas a una oposición en la que sacas una bolita y te sale un tema y puedes elegir entre 2 o entre 3 temas, como por ejemplo ocurre con el técnico, que sacas 6 bolas y eliges 3 temas. De esos 6 sacas de 3 partes, de cada parte sacas 2 bolas, es decir, de 2 temas, y eliges uno. Entonces eso te permite también preparar muy bien unos temas y esperar a que la suerte te acompañe. Si la suerte te acompaña y los temas que te caen son los que tienes bien preparados, pues puedes aprobar. Yo así lo hice, no preparé todos los temas, no voy a engañar a nadie. Y me cayeron temas que había preparado. Entonces sí que saqué, además, la mejor nota en aquel momento. Y luego el segundo examen era un supuesto práctico, hablo de promoción interna. Era un Mm. supuesto práctico y ya le aprobé sin dificultades, porque siempre me ha gustado la aplicación práctica de las normas penitenciarias, penales, administrativas, y entonces, bueno, ahí no tuve dificultades. Pues, cuéntanos un poco, Rafa, porque si entiendo bien, tú eres también profesor de academia, una academia que se llama el ADE. Te encanta, ¿no?, el tema de docencia. ¿De dónde viene esa pasión y cuántos años llevas preparando opositores? Imagino la mayoría del cuerpo de ayudantes, ¿no? Sí, aunque durante 2 años hice mis pinitos con el cuerpo técnico, realmente me gusta más el cuerpo de ayudantes, primero porque hay más plazas y segundo porque es un perfil de opositor que como que me atrae más. ¿Por qué? Pues la verdad que no encuentro una explicación, pero realmente me encuentro más a gusto preparando ayudantes que preparando a personas que se presentan al cuerpo especial o al cuerpo técnico. ¿Por qué entro en la preparación? Porque había preparado el cuerpo especial, había aprobado y me planteo la opción de preparar opositores. Y cuando empiezo a preparar, me doy cuenta que es un camino que me gusta. Yo a veces empiezo cosas para ver si me gustan. Intuitivamente creo que me van a gustar, pero todas las variables evidentemente no las tengo sobre la mano. Digo, bueno, pues ya veremos cómo funciona esto. Voy a experimentar. Y hay veces que en la vida he experimentado cosas que me han llevado a destinos que desde luego me han sorprendido. Y una de ellas es la preparación. Yo empiezo a dar clase, empiezo a conectar con los alumnos, empiezo a ver diferentes perfiles de alumnos, empiezo a ayudar a los alumnos en la medida que necesitan ayuda. No todos los alumnos necesitan la misma ayuda y hay alumnos que llegan casi con el aprobado en la mano porque son muy buenos alumnos, pero ese alumno necesita menos ayuda que aquel alumno que llega con unas carencias, con unas ideas, con unas metodologías que requieren reinvención, requieren repensar, requieren otro trabajo, que es verdaderamente el alumno que a mí me motiva, porque el otro, yo desde luego le presto mi ayuda
y le doy mis consejos, le doy la mano, le acompaño en su proceso de preparación, pero realmente el que me motiva es el reto. Y el reto es aquel alumno que tiene carencias, que duda si preparar la oposición, que no sabe qué camino seguir, que todo le parece difícil. Entonces yo trato de quitar capas para que esa persona se dé cuenta de que dentro tiene un buen estudiante. ¿Por qué se lo digo? Porque yo lo viví. Yo pensaba que era muy mal estudiante, yo pensaba que era capaz de sacar una carta. Y me daba cuenta que eso era lo que pensaba yo. Pero es que las traiciones de la mente son esas precisamente, que la mente te lleva a ver cosas que realmente no son. Entonces, hay mucho alumno así. Muchas personas que creen que valen menos de lo que realmente valen. ¿Por qué? Por el motivo que sea. Entonces, ese perfil de alumno a mí me motiva muchísimo. Y ha sido como ese alumno el que ha hecho que yo año tras año vea que donde parece que no hay nada que se pueda conseguir, se consiguen resultados que nadie casi pensaba que se podían conseguir, pero yo sí. Y cuando trasladas a un alumno la energía necesaria para que pueda estudiar y pueda hacerlo bien y crea sobre todo en él, ese alumno muchas veces aprueba. Y aprueba no en tanto tiempo como pensaba que necesitaba para aprobar. Voy a aprobar el primer año, el segundo año, y os voy a contar muchas experiencias de alumnos que para mí han sido muy satisfactorias. Entonces empiezas a preparar, empiezan a aprobar los alumnos, empiezas a encontrarte después alumnos en los centros, empiezas a tener como una especie de conexión con el mundo penitenciario diferente al trabajo del día a día, de nuestro día a día, que es la preparación. Entonces yo me he encontrado muy bien en esa combinación de actividad profesional, lo que es mi trabajo como jurista, y también mi actividad como preparador. Se me viene a la mente el efecto Pigmalión, no sé si has escuchado hablar, también un entrenador de tenis que me gusta mucho, Patrick Mouratoglou, comenta que él ha formado a miles de tenistas ya y dice que un factor diferencial que ve en el éxito de los tenistas es cuando otra persona cree firmemente en ellos. Cuando un familiar, un amigo tiene esa fe ciega, ¿no?, en que lo vas a conseguir, entonces tú dices que gracias a tu apoyo un poco personalizado, pues tú le has dado esa confianza a algunos estudiantes, ese pasito, ¿no?, que le faltaba para creer en ellos, ¿no? Porque tú acabaste suspendiéndonos, si me has dicho bien, no era el bachillerato, en esa época, como has dicho que se llamaba el BUP, el, en tu época, Sí, mi época era BUP. el BUP, y luego acabaste con Derecho, ¿no?, la carrera de Derecho. O sea, de ser un mal estudiante a poco, ¿no? Ganar confianza e ir dando saltitos, ¿no?, hasta ahora el jurista de prisiones. ¿Cómo has visto en estos 25 años de docente el perfil del opositor, cómo ha ido cambiando, tanto el docente como tú como preparador, para adaptarte, ¿no?, a estas nuevas generaciones? Bueno, primero te voy a contestar como la primera parte de la pregunta que me has hecho. Sí, el efecto Pygmalion, yo creo firmemente en que una persona que no cree en ella no se desarrolla como se tiene que desarrollar. Entonces, a veces hay personas desmotivadas. Me ha pasado la semana pasada con una que me llamó para preguntarme por la oposición de trabajadores sociales y me dijo, bueno, pues te llamo porque me ha dado tu teléfono mi tío y es para ver qué piensas tú de esta oposición, porque es que yo entré en una prisión, la vi, es lo que verdaderamente me gusta, pero no me animo porque hay pocas plazas, es muy difícil. Y yo cuando me empezó por ahí le dije, ¿tú por qué sabes que es muy difícil? ¿Por qué sabes que hay pocas plazas? Si eso es futuro. O sea, pocas plazas ya veremos las que hay. Y luego que es muy difícil, ¿quién te lo dijo? ¿Te lo dijo alguien que aprobó y suspendió? ¿Te lo dijo alguien? No, me lo dijo alguien que conoce la oposición. ¿Pero por qué? O sea, a veces a una persona que tiene muchas dudas o que no está acostumbrada a creer en ella, cuando la damos esta información, la destrozamos, porque la dirigimos hacia un camino en el que no hace lo que desea porque no ha sido capaz de ver que ese objetivo es alcanzable, porque alguien le ha dicho que es inalcanzable y se lo ha creído. Entonces, a veces no tenemos motivación intrínseca, es decir, a veces digo, bueno, pues es que yo no valgo, es que yo no sé, es que yo no puedo enfrentarme a esto que es muy difícil, prefiero trabajar aunque me sacrifique mucho porque eso es el día a día, es como trabajo físico. ¿No? Hay que hablar con
esas personas y reconducirlas, y como que hay que ponerlas la realidad tal cual es. Decirle, mira, esto es así, va a haber unas plazas, fácil no es. Eso es. ¿Tú quieres ser funcionario de prisiones? ¿Tu deseo es quiero ser funcionario de prisiones? ¿Ese es tu deseo? ¿Ese es tu objetivo? Pues sí. Pues si ese es tu objetivo, todo lo demás te lo crea la mente. Todas las piedras que te encuentres en el camino, además, que te vas a encontrar piedras en ese viaje que inicias y deseas preparar la oposición y empiezas a prepararla, te vas a encontrar con muchas piedras, te vas a encontrar con muchas dificultades, se te va a morir un pariente, te vas a poner enfermo, pero todo eso forma parte del camino y lo vas a tener que aceptar. Claro que es difícil. Eso es como cuando alguien se caía, se hacía una herida y decía, es que no quiero que me duela. Es que eso duele. Es que la realidad es que las dificultades son dificultades y que voy a tener estrés y voy a tener que aceptar que tengo estrés y que va a haber temas que no comprenda, temas largos, temas difíciles, y lo voy a tener que aceptar, porque además una vez que lo acepto, como que no me genera estrés, porque lo acepto, porque forma parte de una realidad. Pero si lo sobredimensiono, creo problemas donde no los hay, y esto hace mucho daño. Y también hay que afrontar el suspenso, porque como hay mucha competencia, pues se puede suspender una, dos, tres, cuatro veces, hay que levantarse, hay que aprender, ¿no? Qué es lo que puedo mejorar y eso pues también hay que lidiar, ¿no? Con esa frustración. Claro, la oposición no solamente es un desafío intelectual, es un desafío personal. Es como una etapa en la que se puede llevar a cabo mucho crecimiento personal, porque para desarrollar el intelecto hay que trabajar muchas cosas. No solo es estudiar, no, tienes que estar bien, tienes que estar a gusto, y para estar a gusto, para estar bien, hace falta trabajar en muchas direcciones, no solo en la intelectual. Entonces, cuando alguien suspende, bueno, pues es una dificultad de la vida, es suspendido, es una realidad, es suspendido, y lo que te tiene que llevar, como cualquier realidad que te ocurre en la vida, es la aceptas, por supuesto, aceptación, sin culpa, sin nada más, aunque hayas hecho poco, sin culpa, porque si no te va a perseguir, y luego ver qué conclusiones saco de mi suspenso. ¿Qué camino cogí? ¿Fue el adecuado? ¿Estudié más de la cuenta? Y digo estudié más de la cuenta porque yo lo trabajo mucho, porque a veces estudiamos más de la cuenta, estudiamos materia que es innecesaria para aprobar la oposición. Luego, si quieres, entramos en este tema. Entonces, en el momento en el que yo suspendo, me siento, estoy esa semana después de haber suspendido pensando qué me ha ocurrido, qué hice mal, qué puedo mejorar, dónde fallé. Simplemente se abre un periodo de reflexión y vuelvo a iniciar el camino si realmente me interesa, si no abandono, y entonces veo qué senderos nuevos tengo que transitar. Yo, Rafa, totalmente de acuerdo y además yo siempre digo, un opositor que aprueba es un opositor que ha trabajado mucho el desarrollo personal, porque es imposible aprobar si no tienes controlado, como tú bien comentas, las relaciones tóxicas, la familia, el sueño, el descanso, el buen equilibrio en todos los aspectos, porque si no es que la maratón, esta carrera a largo plazo, no se aguanta de otro modo. ¿Y cómo has visto tú el perfil en estos 25 años que llevas preparando? ¿Cómo ves el perfil de opositor? ¿Cómo va evolucionando? Bueno, cada vez hay más niveles, inevitable, cada vez hay mejores opositores, porque ya estamos viendo los preparadores y ellos mismos, sobre todo los opositores, porque son ellos los que lo ven, que el trabajo del opositor no solamente es intelectual, sino que hay otros trabajos que hay que hacer, y hay opositores que los hacen. Entonces hay un grupo muy bueno de opositores. Hay mucho opositor ahora mismo que llega a la preparación de esta oposición con una carrera, con un grado. Eso es un aval, eso es garantía de que esa persona haya dedicado una parte de su vida a estudiar y le ha funcionado. Entonces, bueno, yo creo que sí, que la oposición
no es que se haya dificultado, pero se ha elevado el nivel de los opositores. Y digo no se ha dificultado porque realmente en estas últimas convocatorias salen bastantes plazas y a la vista está que el corte está relativamente bajo. El año pasado, de 120 preguntas, me parece que el corte estuvo en 70-67 y de 40 supuestos prácticos el corte estuvo en 22, lo que implica que objetivamente los datos de corte son bajos, lo que implica otra cosa que yo siempre defiendo, que en la primera etapa de la preparación vamos a estudiar lo importante, vamos a estudiar lo básico, lo esencial, lo que nos va a crear una estructura muy sólida en la preparación, y si con eso no llego al aprobado, tendré que alicatar un poco más el edificio, pero no voy a empezar a construir un edificio porque nadie pone los azulejos antes de tener una estructura sólida. Y a veces lo hacemos. A veces dedicamos a temas como contratos o como función pública 3 meses y realmente no justifican ningún tema el dedicarle un mes de estudio. Porque además luego aprendo mucho de ese tema, pero todas las preguntas que me han caído las he respondido. Esta es la cuestión. Este es como el paradigma, ¿no? O sea, yo realmente estudio un mes de contrato, sé todo lo que me puedan preguntar, o luego cuando voy a la oposición me preguntan cosas que no sé. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo digo, pues claro, porque no lo justifica. Entonces tú, Rafa, ¿cómo es tu método como preparadora? ¿Has siempre dado clases presencial? ¿Es que después del confinamiento y la crisis sanitaria has empezado con clases online? ¿Cómo ha sido esa transición? Nosotros siempre hemos dado clase presencial. Nosotros hemos sido una academia tradicional en la que nos hemos dedicado a la presencialidad, con varios grupos y siempre con las personas en clase. ¿Qué pasa? Que yo, evidentemente, desde hace años no soy ajeno a las virtudes de las nuevas tecnologías y no aparto la mirada de todo aquello que puede sumar en la preparación de un opositor. ¿Y qué puede sumar? Evidentemente, acceder a contenido desde una pantalla de ordenador, como estamos haciendo tú y yo ahora. Entonces, yo ahora mismo la metodología que utilizo es el contenido online, es un contenido completo, todas las clases grabadas, todos los temas seccionados en epígrafes, con clases grabadas, el temario, temas siempre reducido, ahora te hablo de ello, test y supuestos solo de los temas en los que a mí me pueden plantear supuestos, porque hay temas en esta oposición que no son susceptibles de poner supuestos prácticos. Y después, a las personas que están en León, nosotros les damos clase presencial, en combinación siempre con lo que es la preparación online, que evidentemente ahora es nuestro fuerte. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay personas que viven en pueblos, personas que trabajan y tienen el tiempo muy limitado, y entonces la clase que yo puedo dar presencial la puedo dar online, pero la cercanía no es la misma. Evidentemente, si alguien está en una localidad en la que hay un preparador que le ofrece herramientas de calidad para probar y además le puede ver en una clase, pues bueno, yo eso también siempre lo recomiendo. ¿Por qué? Porque el contacto humano, la cercanía con el profesor, con otros alumnos, como que siempre alimenta algo que no alimenta el ordenador solamente. Entonces, si entiendo, la plataforma, Rafa, para el que se conecta online, ¿está todo grabado o a medida que vas avanzando en el temario vas grabando esas clases? No, nosotros, mira, yo la preparación la hago en 3 etapas. O sea, 3 etapas. La primera etapa son 10 meses en las que se ven los 50 temas. Cada mes vemos una media de 5 temas. La primera etapa va dirigida al acercamiento a lo que es la oposición, al contenido de la oposición, a las materias jurídicas, para quien nunca se haya acercado al mundo jurídico. Y en esos 10 meses se ve todo el contenido de la oposición. Una vez vista primera vuelta el contenido de la oposición, la segunda etapa es una etapa de exámenes. En esos 10 meses también se hacen exámenes. Lógicamente, ya te digo que de cada tema hay videoclases, tema reducido, todo eso es descargable. Entonces, en verano, porque yo programo la oposición desde septiembre, se puede empezar en enero, febrero también, pero hay que recuperar en cuanto a estudio los temas que no has podido ver.
para ponerte al día. Y luego en junio se ha visto toda la materia, verano, exámenes y alguna videoclase, y después recta final. Los últimos 3 meses no se puede utilizar la misma metodología que se ha utilizado en esa primera etapa. ¿Por qué? Porque en los últimos 3 meses ya hay que avanzar más rápido, hay que ver unas videoclases diferentes, más breves, más certeras, más buscando el detalle que te pueden preguntar, porque como nos examinan de test, nosotros somos buscadores. Tenemos que buscar qué es lo que nos pueden preguntar y cómo nos lo pueden preguntar. Entonces, eso también es una metodología que hay que trabajar mucho, porque esta posición requiere mucha, mucha, mucha metodología. Y he dicho 3 veces mucha metodología y yo creo que todavía me estoy quedando corto. Entonces, esos 3 últimos meses que son esenciales porque son en los que el alumno normalmente se estresa, el alumno se descentra, el alumno tiende a decir es que esto no lo llevo mirado y entonces se dispersa, hay que trabajar de otra manera. Y después de esos 3 meses, siempre de 3, porque empezamos en septiembre también, son 4, pues los que toquen hasta el día del examen. Entonces, así más o menos estructuramos nosotros lo que sería la preparación en aproximadamente un año y un poquito más. ¿Qué consejo darías, Rafa? El 2 de febrero, ya está cerquita la fecha, ¿no? 800 plazas. Para cualquiera que nos esté escuchando, que vaya allí a Madrid o a Las Palmas a examinarse, ¿qué consejos darías para esta última recta final? Pues el primero, que si hay algún tema que no haya estudiado, que valore la posibilidad de que es mejor igual no estudiarle y repasar los que llevas bien, que no quitar tiempo a los repasos por estudiar un tema que no has mirado. Depende del tema que sea, pero por ejemplo ahora mismo alguien que no haya visto contratos, lo que no puede hacer es dedicarle 3 semanas a estudiar contratos, porque va a ser un supuesto práctico que además preguntas de ese supuesto siempre son relativamente sencillas, tipo de contrato que están poniéndonos en el supuesto, y eso por un lado. O sea, cuidado con la dispersión. Cuidado con entregar más a un tema en esta última etapa. Yo organizaría repasos y luego haría, pues, para mí la combinación estudio, repaso, me evalúo, estudio, repaso, me evalúo, pero con unos test certeros, no test que no vayan dirigidos a esta oposición. O sea, hay muchos test de otras oposiciones que a veces se utilizan para esta y yo digo, no, esos hay que tener mucho cuidado con ellos porque realmente en esta oposición preguntan en concreto sobre unas partes y preguntan en concreto de una manera y eso es lo que hay que trabajar. Y luego, a nivel personal, en esta etapa, yo diría, si aparece el estrés, acéptalo. Es algo normal. Si no lo aceptas, luchas contra el estrés y el estrés crece. Algo que no reconozco que tengo, crece. Y si además lo guardo, lo intento esquivar, llega un momento en que igual lo voy acumulando y justo antes del examen es cuando exploto. Entonces acepto que tengo estrés y que es normal, soy una persona, soy un ser humano en una situación en la que cualquier ser humano se estresaría. Yo soy uno más y me estreso. ¿Y qué pasa? Estoy estresado, claro que sí, pero como identifico que estoy estresado, ¿qué hago? Me voy a dar un paseo y descanso el domingo y el domingo me voy con mi novia, con mi novio, con mis amigos, a dar un paseo por la montaña y no me llevo aquí en la mente el temario. Me voy a la montaña. Ojo, las personas somos una dualidad. Tenemos mente y tenemos cuerpo y hay que estar en equilibrio. Cuerpo, mente. Si me desequilibro, si estoy en la mente permanentemente en esta última etapa, me voy a estresar mucho porque voy a acumular demasiada información, se me va a enredar, voy a poder llegar a colapsar. Entonces, cuando yo me escucho y veo que estoy estresado, tengo que decir, estoy estresado, lo acepto. Pero ¿qué voy a hacer para rebajar ese nivel de estrés y poder llegar a Madrid en las mejores condiciones? Cuando alguien está en el tren viendo el reglamento penitenciario, cuando en la puerta de la entrada al examen, al aula, está con el reglamento penitenciario, esa persona está perdida.
tiene un nivel de estrés tal que no ve lo que va a hacer y luego entra al examen y cuando sale dices que cómo pondría la A, si es que yo pensé, si es que ahora lo veo, claro, ahora lo ves, pero en aquel momento no lo veías porque tenías una especie de pantalla que es la que te genera el estrés y te pedía ver la realidad. Estabas viviendo en un mundo irreal, en un mundo de niebla. Sí, pero no es fácil encontrar el equilibrio porque también si nos ponemos claro en el papel del opositor, dice, bueno, se está acercando la fecha, hay mucha competencia, no voy a hacer descanso, voy a quitar horas de sueño, me quito el domingo porque voy a llegar mejor preparado, ¿no? Entonces, ese equilibrio hay que acelerar, acelerar, por supuesto que hay que acelerar, pero sin pasarse, ¿no? Claro, pero es que eso es mental. Eso que tú me estás contando que pasa es mental. Es la mente la que te está diciendo, la que te está machacando, diciendo, es que fíjate, es que te has ido a tomar una cerveza, que es lo más sano del mundo, lo más terapéutico del mundo y lo mejor para el opositor, y te estás diciendo que por qué te permites descansar 2 horas cuando tenías que haberlas estudiado. Estás en el tengo que, en las obligaciones, está la mente machacándote. Y realmente es el cuerpo, la necesidad que tenemos las personas por el mero hecho de ser, tenemos que salir del espacio mente y entrar en el espacio, como decía Buda, no mente. Tengo que estar en el espacio no mente para ver en el interior, para ver lo que necesito, para ver qué me está pasando. Si estoy en el espacio mente solo, voy a llegar al examen desbordado. Ojo, si yo no digo que no se aproveche el tiempo en esta etapa, lo que digo es que se gestionen bien los momentos. Momentos de estudio, momentos de disfrute, momentos de descanso, y esa combinación es el equilibrio. La otra es desequilibrio. Y hay que llegar a Madrid con poder, con el poder de decir, estoy lo más tranquilo que puedo estar. No estoy tranquilo, pero he hecho por estar tranquilo. Y si luego me sale mal, me saldrá mal, pero desde luego, si voy estresado, si voy con la máquina a 100, las garantías de que me salga bien se reducen muchísimo. No, es verdad, es interesante. Muchas entrevistas que hacemos con opositores nos comentan que cuando iban más tranquilos es cuando acabaron aprobando. Porque Siempre, quizás iban mejor preparados, por supuesto, pero también tenían esa claridad, ¿no? Que es necesaria. Hasta tengo una buena amiga que una oposición la aprobó, pero en verdad la suspendió, porque cuando llegó a casa y miró la plantilla, se había corrido de casillas. En un momento dado, con los nervios, pues se le quitó y entonces ella tenía el aprobado, pero luego pues no lo consiguió. Otro compañero que llegó sin reloj, que pensaba que iba a haber allí un reloj en la sala y como estamos siempre con el móvil, pues tampoco controlo bien el tiempo. O sea que pueden pasar muchas cosas debido a ese estrés y hay que controlarlo. ¿Cómo diferenciarías tú un poquito, Rafa, para concluir este capítulo un poco de de tu papel como preparador? ¿Cómo ves tú el abanico de oferta que hay hoy en día para el opositor y qué criterio debería elegir para escoger la mejor academia o preparador? Porque yo veo mucho opositor que va un poco perdido, hay cada vez más competencia también, hay grupos muy grandes, hay otros más pequeñitos, hay otros que son un poco como preparadores, pero más de parte mental y coaching, pero todo lo demás lo haces tú. Hay algunos presenciales, hay otros online. Entonces, ese opositor que está un poco perdido, ¿qué consejo le darías? bueno, pues me pones en un compromiso, pero me encantan los compromisos porque es la realidad. Me acabas de poner en un compromiso. Yo creo que cuando uno prepare una oposición, tiene que tener plena confianza en el preparador. Y si no es el preparador porque no lo tiene cerca, en la preparación. Es decir, lo primero que tiene que pasarle, que sentir el alumno, es que está a gusto. Es que confío en quién me va a acompañar en este viaje, qué academia me va a acompañar en este viaje, qué preparador me va a acompañar en este viaje, con qué preparador puedo contar yo para cuando no sepa algo, mandarle un mensaje o escribirle un correo y que me responda. Entonces, la respuesta es, hay muchas academias, yo creo que todas tienen su parte buena, su parte cuestionable, pero cuando tú te sientes a gusto y confías en una preparación, esa seguridad a ti te va a servir para que el camino en el que te encuentras, el viaje en el que estás, le lleves como más a gusto porque estás tranquilo. Claro.
No se trata de, yo no digo, es que a esta academia la prueba el 30%, el 20%. Es que a mí eso me parece un marketing que, bueno, está bien, porque las academias lo hacen, está bien, pero yo creo que uno tiene que decir, aquí estoy a gusto. Y a veces tiene que probar 2 o 3 y ver 3 opciones y bueno, pues estar a gusto o no, porque una le habrá ido bien, otra le habrá ido mal. Cuando yo me va mal una, pues igual cambio, porque todo lo que me puede hacer una academia ya lo he exprimido, ya lo he agotado y me voy a otra, porque como ya tengo el material de una. Todas esas opciones a mí me parecen buenas. Lo que sí te digo es que la academia tiene que ser completa. Sí, tiene que tener un buen temario, un temario reducido, buenos test, buenos supuestos de calidad. Y cuando hablo de calidad hablo de similares condiciones a las que luego nos vamos a encontrar en Madrid, no cosas que se apartan mucho de la realidad del examen. Y después también yo diría, pues eso, por supuesto, plataforma de test, eso me parece esencial, el poder en un momento determinado a las 12 de la noche decir voy a hacer un test del tema 5 y voy a hacer 10 supuestos prácticos, eso para mí también es fundamental. Y buenas clases. ¿Cómo no? Buenas clases. El mundo jurídico es un mundo per se complejo y lo que hace el profesor es darle sencillez a algo complejo. Es decir, con las palabras sencillas, después de haberlo procesado, el profesor lo que tiene que hacer es facilitarte así el procesamiento de determinadas normas que en sí son muy complejas. Y me gusta lo que has comentado de estar cómodo, porque es verdad que cuando algunos opositores dicen, mira, pues esta academia X me encanta, y otro opositor dice, esa academia X no me gusta nada. Entonces depende mucho de las circunstancias de cada uno. Cada uno, cada academia y preparador lo hace lo mejor que puede, pero depende mucho de tus circunstancias personales, de en qué etapa estás de la oposición, y efectivamente pues se puede ir saltando de una a otra un poquito hasta que se encuentra uno cómodo. El consejo que nosotros damos, sin embargo, siempre es de no hacer un pago inicial muy alto, porque luego a veces pues dice, mira, me apunté un año y ahora pues ya no me gusta. Entonces haz una prueba de un mes o una prueba gratuita, mira un poquito y luego pues ajusta. Mm. Sí, para mí eso, a mí eso, lo comparto contigo. Yo creo que no me tengo que casar con una academia durante 3 años. Yo quiero ver qué me ofrece esa academia y si me gusta me quedo y si no me voy. Pagar 3.000 o 4.000 euros, yo, bueno, pues cada uno es muy libre de hacer lo que quiere, porque los seres humanos a veces decidimos, prefiero pagar 3.000 porque me sale más barato que no pagar 150 al mes porque luego al final me sale más caro, pero ya pagando 3.000 no tienes la oportunidad de cambiarte y pagando 150 sí. Yo comparto lo que tú dices plenamente. Yo pruebo y si me gusta, me quedo. Eh, y bueno, ya te digo, el sentirse a gusto a mí me parece fundamental, porque una academia en la que no estés a gusto te va a desmotivar. Y la desmotivación, evidentemente, va a ser un hándicap, va a ser un problema en tu preparación. Por lo tanto, hay muchas, cada uno que decida. Yo estoy a gusto en esta. Yo, este preparador, he conectado muy bien con él, le llamo y me responde. Entonces aquí me siento cuidado como alumno, me siento respondido en ese sentido. Y luego el material, pues los temarios son prácticamente todos muy parecidos. Sí. Luego los temas reducidos a mí sí me parece muy importante. El alumno que trabaja, el alumno que no tiene tiempo, el alumno que tiene otros compromisos con la vida distinto a este del que estamos hablando, tiene que tener una herramienta de estudio breve, breve y suficiente para aprobar. Sí, para el caso de, claro, de que estudia y trabaja al mismo tiempo. Para acabar entonces con esta etapa de preparador y la oposición, el perfil del opositor, como hemos dicho, ¿no? Cada vez es más alto, pero a pesar de eso, hay opositores que me comentan cómo se estudia. O yo dejé la universidad o el bachillerato hace ya 10 15 años, se me ha olvidado un poco estudiar, me paso el día entero leyendo, pero es que leer es estudiar. Has hablado varias veces de la importancia del método. Entonces, ¿cómo estructurarías tú ese día de estudio para la persona que tú le das la clase, incluso presencial, lo ves allí contigo, pero luego se va quizá una semana y dice, he estudiado mucho, pero tú te das cuenta que al hablar con él se ha pasado muchas horas delante del material, pero realmente no ha sido estudiar. Entonces, ¿qué es lo que es estudiar? ¿Cómo lo explicarías? ¿Que ponerse a leer, subrayar? El estudio es un trabajo intelectual. Lo primero que hay que estar es preparado para el estudio. Es decir, que la mente tiene que estar preparada para recibir.
yo voy a dar entrada a una información y la mente tiene que estar preparada para recibir. Hay días que no tenemos la mente para estudiar, días que estamos muy alterados, días que tenemos... Y esos días es mejor intentar relajarse y no dedicarse a estudiar. Ya te vendrán los días que puedes estudiar. Eso como consejo básico. Tengo que ver cómo estoy para estudiar y prepararme para el estudio, con cierta amabilidad. Tengo que invitarme e invitar al estudio, ¿vale? Y luego, el estudio de las leyes es, desde mi punto de vista, muy sencillo. Lo primero que tengo que hacer es comprenderlas, comprender lo que voy a estudiar, antes de empezar a memorizar. Primera etapa, una lectura de lo que voy a estudiar, una explicación que puede ser a través de una clase, a través de un vídeo de YouTube, de lo que sea. El caso es que yo cuando entro a estudiar, es decir, a memorizar, a quedarme ya con la información, a grabar información aquí arriba, la tengo que tener comprendida. ¿Por qué? Porque la información que leo, que estudio, que creo que memorizo, la va a descartar la mente porque no la entiende. Y aquello que la mente no entiende lo descarta. Y alguien dirá, bueno, eso lo dices tú, no, eso lo dice la ciencia. O sea, yo algo que no comprendo, luego lo intento explicar y no lo sé. Y encima es que no sé ni los datos, digo, tengo... No, no. El puzzle ahí no encaja alguna pieza y entonces no veo la imagen con claridad. Entonces, como consejo, leo o que me expliquen. Después, estudio. ¿Pero por dónde estudio? Por una herramienta ya sintetizada, por un documento en el que subrayo, desde que no estudio todo. Y luego, el método de estudio, si es de carretillas, si memorizo una parte, si memorizo un esquema, eso ya a cada uno le va mejor. Por eso, como antes decía, escúchate, mira lo que te viene bien a ti, porque lo que te viene bien a ti igual no es lo que le viene bien a tu compañero o lo que no le ha venido bien a nadie, pero a ti te viene bien y te funciona, porque luego, después del estudio, tengo que evaluar. Y ahí es donde yo verdaderamente veo si mi esfuerzo ha sido bueno, o sea, me ha producido una buena rentabilidad o no. Y esa rentabilidad la veo a través de un examen o a través de escribir lo que he estudiado. Simplemente, no hace falta ir a hacer un examen de test. Digo, bueno, ¿qué sé yo de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad? ¿Qué sé yo? Porque me lo he estudiado una tarde. Entonces me pongo con boli y papel y digo, voy a ver, artículo 80 del Código Penal, apartado 1, tal, ¿qué dice? ¿Qué no dice? Pero tengo que evaluarme. Entonces son 3 pasos. Comprensión, memorización y evaluación. ¿Y qué tipo de error es el más común que tú ves con los opositores que están contigo? Coño, pues porque se ponen a subir el Everest sin haber subido la montaña pequeña, sin haber entrenado. Entonces cogemos un tema de 100 páginas y me pongo a estudiarle, sin comprenderle, me pongo a estudiar, entonces subrayo y estudio. Entonces, ¿qué he hecho? Primero memorizar y después de haber memorizado, de haberle dado 1000 vueltas y haberle dedicado mucho tiempo, comprendo. Con lo cual, pierdo el primer año. Y si no pierdo el primer año, desde luego pierdo mucho tiempo. Primero, comprendo. Me preparo para un tema, porque aquí hay una información muy variada. Tengo contratos, función pública, constitucional, penal, procesal penal, penitenciario. Fíjate, ¿eh? Entonces yo cuando voy a estudiar penitenciario como que tengo que resetearme un poquito y preparar el chip para estudiar penitenciario. Entonces yo cuando voy a abordar un tema de penitenciario leo las comunicaciones. ¿Qué son las comunicaciones? Y entonces un poco lo llevo a un escenario de realidad, me lo imagino, empiezo a comprender, ¿no? Empiezo a comprender qué es, qué mensaje me están transmitiendo las normas que voy a pasar después a estudiar. Cuando las entiendo, las empiezo a estudiar y como que me quedo con todo. Digo, qué maravilla, sí es verdad. Y luego, si le busco sentido común, eh, intento utilizar alguna metodología de estudio que me permita entrelazar, o sea, intercalar información, enlazar contenido, pues también me va a venir muy bien. Ahí ya hay muchas estrategias y cada uno que busque la suya. Pero desde luego me tengo que preparar para estudiar. Y la preparación para estudiar siempre viene por la comprensión. Muy claro, Rafa. Y siempre decimos también, sobre todo en la parte de penal, pues ligarlo un poco a la actualidad. Son temas que muchas veces no en las noticias, en el periódico, pues hablan de ciertos aspectos o incluso los presupuestos del Estado, pues que también es un poco cultura general.
Entonces, si te parece, Rafa, en esta segunda parte de la entrevista vamos a enfocarnos un poco en tu trabajo dentro de la prisión, cuerpo de ayudantes, luego cuerpo especial, luego cuerpo superior, casi 40 años en el sector. Los módulos de respeto y la reinserción social es algo que nos apasiona, así que vamos a intentar desglosar un poquito poco a poco toda esa experiencia que traes. Has hecho muchas ponencias, muchas publicaciones, así que yo sugiero un poco cronológicamente que vayamos viendo cómo ha sido esa evolución tuya dentro del cuerpo, ¿no? Dices que llegaste allí con los menores, 16 años, cuéntanos un poquito cómo has ido evolucionando tú y esas habilidades que has ido ganando, ¿no? Para traer más valor dentro del sector de las instituciones penitenciarias. Pues qué bien lo preguntas, porque es así. He ido ganando más valor y sobre todo me he ido ajustando más a la exigencia que la realidad penitenciaria nos pide a los profesionales que en ella trabajamos. Yo empiezo a trabajar en el área de vigilancia y entonces soy una persona que me dedico a aplicar un régimen penitenciario. Me dedico a vigilar, controlar lo que hacen los internos, ver, pues, trapichear con droga, cachear, en fin, me dedico a hacer lo que tenemos que hacer los profesionales cuando estamos en un área de vigilancia, de control. Después, ahí estoy 13 años, después me paso al cuerpo especial, estoy de coordinador de formación, después de coordinador de producción en centros de Galicia y luego apruebo el cuerpo técnico. Y entonces cuando apruebo el cuerpo técnico entro ya a trabajar en el área de tratamiento. Y yo siempre he sido como muy serio en mi trabajo y siempre me ha gustado, pues bueno, ver qué puedo aportar yo como profesional, porque la administración me paga por un trabajo concreto. Y entonces cuando empiezo a trabajar de jurista es cuando yo empiezo a ver claro un poco nuestro fin, ¿no? El fin de nuestra institución, aquel que le había leído millones de veces, que dice el 25.2 de la Constitución, que es la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad. Entonces, aquello que yo había estudiado y que no le había dado cuerpo, no le había dado forma, se la empiezo a dar. ¿Por qué? Porque claro, sí que es a lo que nos tenemos que dedicar, a intentar que quien ha cometido un delito y que llega a prisión, cuando salga de prisión, no vuelva a delinquir. Claro. Entonces, una vez que se entiende esto, que te das cuenta que podemos desde el medio penitenciario hacer mucho para que quien ha delinquido no lo vuelva a hacer, entonces empieza a coger sentido nuestro trabajo. Sobre todo el trabajo de las personas que nos dedicamos al área de tratamiento y yo creo que el trabajo de todas las personas que están trabajando en el medio penitenciario. Porque además aportamos a la sociedad un valor añadido que es que reducimos la reincidencia. Entonces, como que he pasado por dos etapas, una mi etapa regimental y otra mi etapa, no diría tratamental, sino diría mi etapa social. Y voy a ser un poco aquí, digamos, la pregunta es delicada, pero ¿qué dirías a esas personas que eh, comentan que la reinserción social no funciona? Ponte en el lugar de una persona que reincide por el tema que sea, ya sea por el tema de drogas o tema de autoimagen o tema de contexto social, y reincide una y otra vez. Es que podrías tú comentarnos con tu experiencia en tu trabajo, quizá algún caso concreto, lo que estás viendo, que efectivamente el artículo 25, ¿no?, de la Constitución, que realmente funciona, que se aplica, que quizá esto de los módulos de respeto o otras iniciativas, porque también, como tú has evolucionado como preparador, también hemos evolucionado como sociedad. Mm. Antes era también mucha mano dura, mucha sanción, mucho control. Tenemos esa imagen, ¿no?, de los grilletes y la persona, ¿no?, blanco y negro, y todo eso ha evolucionado. Entonces, es que realmente la reinserción funciona, es que tenemos datos que muestran que el sistema actual está ayudando a esa reinserción real. Pues una pregunta, yo creo que muy interesante, yo creo que es la clave de las preguntas, por decirlo de alguna manera. A esas personas que dudan sobre la eficacia de un sistema penitenciario como el nuestro, les doy la razón.
pero no las doy toda la razón, las doy parte de razón. En el momento en que ellas ven que una persona que sale de la cárcel vuelve a reincidir y vuelve a entrar y lo hace 4 veces, evidentemente saben que hay personas que salen de la cárcel después de haber estado un tiempo y reinciden, con lo cual su idea es que la cárcel no resuelve nada. Y entonces para esas personas lo mejor es tener a las personas en la cárcel. Pero es que es comprensible que piensen así. Pero por otro lado, cuando se tiene toda la información, que es la que generalmente nos da la cartografía completa de un problema, vemos que hay personas que sí que salen y aportan a la sociedad mediante su trabajo porque se reinsertan de forma positiva, luego viven una vida normal y no vuelven a venir a prisión. Yo evidentemente conozco muchos supuestos, conozco muchas personas que están en un lugar y en el otro. Por lo tanto, la razón en este caso está repartida, como casi siempre. ¿Qué ocurre? Que yo creo en la posibilidad, porque además no podría trabajar si no pensara así, creo en que las personas tienen posibilidades de cambiar. Hay que ayudarlas a cambiar porque además nos pagan por hacerlo a las personas que estamos trabajando en el área de tratamiento y entonces hay que buscar itinerarios, recorridos, apoyos, programas, en definitiva, tratamientos para que esa persona que ha delinquido, que ha sido capaz de transgredir las normas, quizás, iba a decir más importantes, no son más importantes, que ha sido capaz de tener los comportamientos más dañinos socialmente hablando que se pueden tener en un entorno social determinado, pues cuando van a prisión, que es el castigo, hay que aprovechar el tiempo de castigo para que estas personas reconduzcan su vida a una vida socialmente normalizada. En relación a ese punto, en el 2001 estabas en León, empezaron con los módulos de respeto. Coméntanos un poquito cómo era antes y qué beneficios traía esto de los módulos de respeto y cómo se ha ido expandiendo luego a través de otros centros penitenciarios. Claro, al hilo y enlazando con lo anterior, cuando una persona está en un módulo con otros 140 y todos son conflictos, todos son problemas y la administración no puede hacer otra cosa más que tenerles así porque no hay otros planteamientos de módulos como el que vamos a hablar ahora, como el que vamos a ver ahora, pues lógicamente cuando una persona está 5 años en constante vigilancia, porque si le llega otro interno y le agrede, en fin, en un escenario de conflicto, cuando sale va a vivir el conflicto en libertad y por lo tanto va a cometer delitos. Pero en el año 2001 en León, la idea de un educador que es Esteban Belinchón Calleja es que hay que crear espacios en los que la organización informal, es decir, los internos, asuman la normativa propia de la organización formal. Esto para que se entienda, que los internos sean los que van a defender las normas que hasta ese momento solo habían defendido las administraciones penitenciarias. ¿Y cómo se puede conseguir esto? Creando escenarios en los que haya unas valoraciones, unos refuerzos positivos, refuerzos negativos, al interno se le diga que lo está haciendo muy bien, cuando lo está haciendo mal se le diga que lo está haciendo mal, pero que realmente haya una organización que al interno le convenga. Entonces los módulos de respeto son módulos muy organizados, muy limpios, con muchas actividades y al interno en principio hay que intentar que le guste estar allí porque son escenarios diferentes a los que había habido en el modelo anterior, antes de empezar con los módulos de respeto. Cuando se consigue esto y el interno defiende la norma y el interno está a gusto en un escenario, se crean escenarios en los que el interno como persona puede crecer y puede normalizar su conducta, se puede preocupar de un tratamiento, se puede preocupar de estudiar, se puede preocupar de otras cosas que no sean la simple supervivencia en un espacio cerrado como es la prisión y difícil. Entonces, en el año 2001 nacen los módulos de respeto en León, en el año 2003 llego yo, siempre he trabajado en módulos de respeto, Mercedes Gallizo, como secretaria general en aquel momento, ve que esta propuesta organizativa es maravillosa
decide exportarla a todos los centros penitenciarios y hoy día hay aproximadamente unas 15.000 personas en módulos de respeto, lo que implica que en cada centro habrá entre 6 y 7 módulos de respeto. Estos módulos de respeto ahora mismo son una referencia internacional. Países como Francia, Italia, los sudamericanos la mayoría, Colombia, México, por ejemplo, está implantando un sistema de módulos de respeto en las prisiones que lo permite. O sea, es que es una maravilla, es una verdadera revolución penitenciaria. Desde mi punto de vista, la revolución penitenciaria del siglo XXI, la creación de escenarios dentro de los centros penitenciarios en los que haya una normalidad en cuanto a vida similar a la que puede haber fuera de la prisión. Porque es lo que se Y, pretende, la normalización. y muy interesante, ¿no? Como comentas, estuviste justo ahí cuando pasó. Han mencionado una persona, Esteban, si recuerdo bien. ¿Qué es lo que pasó en ese contexto que tú conocías también para que surgiera esta idea? ¿O es que hubo reticencia, ¿no? De parte de algunos compañeros o instituciones? ¿Qué fue el contexto que propició que eso pasara? Bueno, pues es una idea personal, igual que ha habido otras ideas personales de profesionales que quieren dar un enfoque distinto a su trabajo y lo ponen a prueba, experimentan en el espacio que les corresponde trabajar, en este caso en un módulo, y entonces crea este sistema de organización, distribuye a los internos por grupos, grupos de 7 personas, cada grupo tiene un responsable, entonces cada interno dentro del módulo tiene un papel en el módulo y, y que hay reticencias dentro de la institución. Bueno, pues siempre hay reticencias porque hay personas y están en su derecho de no compartir que hay un modelo que igual no les gusta. Si es que las personas hay cosas que nos Mm. gustan y cosas que no nos gustan. Luego, la realidad nos dice que hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Puede que haya cosas que funcionen y que no me gustan y cosas que no funcionan que me gusten, pero somos los seres humanos. O sea, yo es que eso no lo cuestiono, yo digo, yo me gusta guiarme por los resultados, bueno, pues por entrar en un espacio penitenciario y ver normalidad, ver plantas, ver limpieza, ver gente bien vestida, gente que se está preparando para salir a vivir en libertad. Porque no dudemos que la privación de libertad dura lo que dura y esas personas después van a salir a vivir en libertad. Y hay que intentar que salgan lo más normalizadas posible. Normalizadas socialmente, personas normales, o sea, lo que seres humanos somos todos en ese sentido. Aunque Y como es que cualquier tipo de delito o puedes participar y entrar en un módulo de respeto, por ejemplo, alguien que tenga problemas con la droga o algún asesinato. ¿Cuáles son los criterios para acceder a ese módulo? bueno, cada centro tiene los suyos. En principio se trata de personas que estén adaptadas a las normas penitenciarias, adaptadas a las normas de los módulos de respeto. Y los módulos de respeto precisamente nacen en el contexto de un programa de drogas. Es decir, que personas con problemas de drogas pueden ir a módulos de respeto. Pues claro, yo mmm, creo que además es una alternativa a las UTES, a las unidades terapéuticas educativas, muy interesante para llevar a cabo programas de drogas. Cierto es que los programas de drogas están implantados en todos los centros, cada uno con sus fórmulas distintas, pero bueno, la normativa nos exige a que haya programas de drogas en todos los centros penitenciarios porque quizás el mayor generador de delincuencia es la droga, o por los propios delitos contra el tráfico de drogas o por los delitos contra la propiedad que generan las adicciones a las drogas. Muchas gracias, muy claro. Y si nos quieres contar, si te apetece, alguna anécdota en todos tus años de profesión, algo que te haya pasado un poco así, ya sea peligroso o anecdótico o sorprendente, o alguien que estuviste dentro y luego lo cruzaste, cualquier tipo, una o dos anécdotas que nos quieras comentar de estos 40 años de experiencia en el sector. Bueno, pues al hilo de lo que has dicho ahora al final, yo me encuentro con mucha gente en libertad. Yo uno de los módulos que llevo también es el Centro de Inserción Social, que son centros que se crean
para personas que ya se encuentran en una fase final del cumplimiento de la pena previa a la libertad condicional, están en una etapa, final, en la que en la que viven en un régimen de semilibertad, pasan parte del tiempo en el centro, parte del tiempo realizando las actividades para las que han salido del régimen ordinario, trabajar, voluntariado, estudiar, lo que sea. Y me encuentro muchas veces con personas, yo soy muy despistado, y me encuentro muchas veces con personas en un bar que me dicen, le han pagado el café. Y digo, coño, ¿quién ha sido? Y se me acerca y me dice, hombre, ¿no te acuerdas de mí o no se acuerda de mí? Bueno, trata de usted o de tú, como toque en ese momento. Y claro, yo no me acuerdo. Y yo hay veces que veo a alguien que me paga un café y sé que le conozco o que le tengo que conocer del centro penitenciario, pero igual no recuerdo quién es. Y bueno, lo agradezco mucho y me llena mucho también ver que una persona, además, nada más que les veo si están bien o están mal. Y bueno, pues como que me gusta mucho. Podría contar quizás alguna anécdota de aquellas épocas de los años 90, que eran otros tiempos, nada que ver con los que hay, con los que estamos viviendo, por suerte, para la sociedad y para el medio penitenciario, por supuesto, pero voy a quitar aquí. Pero bueno, serían anécdotas más de problemas, de conflictos que había, conflictos que viví, que como cualquier profesional que haya trabajado en vigilancia, las prisiones son prisiones y son sitios en los que se producen conflictos porque no dejan de ser centros penitenciarios, en los que hay muchas personas, personas en situaciones forzadas, en convivencias forzadas, y eso siempre genera conflictos. Y cuando están los funcionarios trabajando, pues evidentemente viven esos conflictos. No es un trabajo fácil, tampoco nos engañemos. Correcto. Sí, quería elaborar un poquito eso. Si alguien tiene dudas, por ejemplo, y dice, es que es peligroso trabajar en una prisión, o coméntanos un poco como tú de la universidad, creo que llevas también a estudiantes a que visiten la prisión, ¿no? Es importante no solo prepararse, ¿no? Desde el aula, la preparación, el temario, sino un poco visualizar un poco cómo va a ser tu día a día de trabajo. Y no creo que siempre se haga, ¿no? Ese camino. Bueno, no es lo mismo ser jurista que estar en vigilancia. El compañero que se encuentra trabajando en vigilancia evidentemente vive las 24 horas en el módulo y por lo tanto el conflicto que surge en el momento que surge lo tiene que resolver él porque es la persona que trabaja en ese escenario. Yo voy al módulo cuando voy y veo a las personas que veo y luego me voy a mi oficina o voy a otro módulo, entonces yo hace ya muchos años que no vivo ningún conflicto. Veo algún conflicto, pero no le vivo en primera persona porque no estaba en el momento de producirse ese conflicto. En mi época en vigilancia sí que viví conflictos, tuve que enfrentarme a situaciones difíciles, nunca tuve miedo, salvo una vez que me dijeron, bueno, pues que se iba a producir un secuestro en nuestro módulo, luego no se produjo, pero hoy realmente no tengo miedo, entro muy tranquilo a trabajar y bueno. Y cuéntanos un poco las visitas, si entiendo bien, organizas visitas para que estudiantes de derecho, creo, visiten el centro penitenciario, ¿no? ¿Con qué objetivo y qué frecuencia, ¿no? organizas esa actividad? Bueno, ahora en este momento no se están realizando, pero en su momento sí que se han hecho algunas visitas para que alumnos hay un convenio con la Universidad de León y con otras universidades y hay veces que solicitan autorización de entrada alumnos para ver el centro penitenciario y en concreto para ver igual algún módulo. Y entonces, bueno, pues sí, se les enseña el centro penitenciario, los futuros operadores jurídicos, las personas que van a ser jueces, fiscales, profesores, funcionarios de prisiones, y entonces ven un poco cómo se lleva a cabo la ejecución de penas en España, porque, bueno, los centros penitenciarios, yo desde mi punto de vista, pues tienen que tener un grado de permeabilidad en la que no estén cerrados a la sociedad en la que nos encontramos, con la que compartimos espacio. Entonces, bueno, entran y siempre salen sorprendidos. Sorprendidos vamos a un modo de respeto, ya te digo que hace tiempo que lo hicimos, vamos a un módulo de respeto en varias ocasiones, vamos a un módulo de respeto, intercambian opiniones, pensamientos con los presos de ese módulo y bueno, al final pues es normalidad, que es lo que se pretende.
Sí, que puede ser gente como cualquiera, puede ser, ¿no?, un tema de tráfico, un tema fiscal, es que nos puede pasar en cualquier momento. Lo que sea, Mm, son personas que están cumpliendo penas privativas de libertad, que han hecho lo que han hecho y hay delitos que es mejor de los que no. Hay delitos que es mejor de los que prefiero no hablar, pero bueno, ahí están, vale. tenemos que dar Mm, solución y sobre todo, lo que antes decía, que intentar que cuando salgan en mejores condiciones, fíjate lo difícil que es esto, que entrar. Es decir, que el recorrido por la prisión sea un recorrido formador, educador, real. eh, eh, para concluir un poquito, vamos a enfocarnos ahora en comparar a España con otros países, ¿no? Porque el sistema, o que funciona, dentro de lo que cabe, puede funcionar mejor o peor, es lo mejor que hemos podido construir, ¿no?, a fecha de hoy, pero hay países que hacen las cosas diferentes, mucho más estrictos, hay otros países nórdicos que son mucho más abiertos, quizá mucho más modernos y viven casi todos un poco en semilibertad. Entonces, en tu perspectiva, comparando a España con el resto del mundo, o la experiencia que has tenido también, por ejemplo, ayudando, ¿no?, con el gobierno colombiano, ¿cómo ves el sistema penitenciario español y cuáles son los puntos fuertes y los que piensas que quizás hay que seguir mejorando? Bueno, también una pregunta que requiere 20 minutos para contestarla, como mínimo, casi. Bueno, yo creo que España saca buena nota en las valoraciones que hacen, los informes que hace el Consejo de Europa cada cierto tiempo sobre los sistemas penitenciarios. España aprueba con nota. En cuanto a las medias que establece con respecto al resto de países del Consejo de Europa, de los sistemas penitenciarios, estamos, yo creo que bastante por encima de la media. Por ejemplo, en hacinamiento, España no tiene hacinamiento en este momento, tiene una población penitenciaria, creo, sobre 70.000 personas aproximadamente, y hay suficientes plazas para que estas personas se encuentren casi todas en un régimen de alojamiento individual, es decir, que cada persona puede ocupar una celda. Eh, si nos vamos a los países sudamericanos, el hacinamiento es un gravísimo problema. Muchas personas en situación de prisión provisional, sobrepoblación penitenciaria, por ejemplo, en Colombia ahora mismo hay un sistema, hay tal sobrepoblación penitenciaria que es insostenible el sistema, es muy difícil. Y claro, en esos escenarios de sobrepoblación, de hacinamiento, es muy difícil llevar a cabo intervenciones tratamentales. Por lo tanto, es muy difícil generar cambios en el comportamiento humano. En otros sentidos, nuestro sistema penitenciario ha invertido mucho. Tenemos unas infraestructuras muy modernas desde el año 91, en el que en verano se aprueba un plan de cierre de los viejos centros penitenciarios y de creación de nuevos centros penitenciarios. A partir del 95 se inaugura Soto del Real, después Valencia, León en el año 99, pues tenemos unas infraestructuras que permiten trabajar tal cual nos exige que trabajemos la Constitución y la ley orgánica, es decir, buscando la reeducación y la reinserción de quienes se encuentran allí. Si nos comparamos con países europeos, hay países europeos como Noruega u otros países muy avanzados que tienen centros penitenciarios abiertos, muy modernos y entonces, bueno, pues el trabajo que llevan con los internos como que es más personalizado, la ratio funcionarios internos es mayor, aquí no estamos mal. En fin, depende de con quién nos comparemos, pues salimos preparados o mejor parados. Con Europa estamos por encima de la media. Yo creo que somos uno de los sistemas más avanzados del mundo. De hecho, cuando vienen de Sudamérica a ver sistemas penitenciarios europeos, España les sorprende. Para bien, con eso te lo digo todo. Y otra pregunta un poquito delicada también, ¿cómo responderías a... Hay situaciones familiares, olvida el sistema penitenciario, las personas que están dentro, gente que está fuera, trabajadora, los precios que suben, los salarios que no suben, no es fácil llegar a fin de mes y luego pues se comparan quizá cuando hay algún artículo.
una discusión complicada y alguien dice, yo no puedo llegar a fin de mes, si alguien, pues mira, saca el tema, pues resulta que en la cárcel de no sé dónde tienen piscina, gimnasio y comida y luz y gratis. ¿Y qué se dice? Porque si se miran las cifras, es verdad que por preso, pues casi nos cuesta al ciudadano unos 2.500 euros al mes esa persona que está dentro, sin aportar, digamos, dentro de lo que cabe, valor al sistema. Está cumpliendo su condena, pero tiene su luz, tiene su agua y tiene su comida. Y desgraciadamente hay muchas familias que les cuesta llegar a fin de mes. Entonces, ¿cómo hacemos con esa situación, ¿no? Compleja? Pues aceptarla. Aceptar que hay personas que se pueden ver en una situación muy difícil y cuando sale un reportaje de una prisión que tiene piscina y que tienen comida todos los días y no tienen que trabajar para comer, pues bueno, es normal que esa persona diga, bueno, pues en la cárcel, fíjate cómo viven. Luego no es real, porque en la cárcel están privados de libertad, pero que esa persona lo vea así, yo lo veo respetable y razonable, porque lo ve desde sus circunstancias y desde una mirada que es la suya. Yo, evidentemente, como conozco el medio, tengo mi mirada. La piscina es un elemento de una infraestructura deportiva, es decir, el sociocultural tiene, además de una cancha de baloncesto y futbito, tiene una piscina. Y luego 2 gimnasios, en fin, forma parte de un complejo, el sociocultural, el polideportivo, en el que hay una piscina. ¿Que es cuestionado por determinadas personas? Y es que me parece normal. Si es que yo no voy a llevarles la contraria, porque insisto en algo que antes decía también, cada persona tiene la opinión que tiene desde el punto de vista que lo ve. Y eso es muy respetable para los seres humanos. No todos tenemos que pensar igual ni ver las cosas igual. Sí que es cierto que los que trabajamos en el medio penitenciario, por lo menos en mi caso, yo intento que mi trabajo tenga un efecto sobre las personas con las que trabajo y salgan mejor de lo que entraron. No sé si lo consigo o no lo consigo, pero lo intento. Y entonces esa es la mirada que yo tengo del medio penitenciario, pero yo miradas como la que tú me cuentas me he encontrado muchas y le digo, sí, sí, me parece muy respetable que tú lo veas así. No, me gusta mucho, Rafa, cómo es la aceptación y como siempre no hay ni blancos ni negros, siempre es un gris y depende de dónde se mire. Lo que sí yo pienso que podría ser interesante que sigamos innovando como se hizo, ¿no? En el 2001 con los módulos de respeto. Yo personalmente sí opino que tanto la persona que está privada de libertad como la persona que recibe un desempleo, un salario por no trabajar por cualquier circunstancia, que es una cosa muy positiva y que hay que fomentar y que hay que celebrar, pero esa persona, al mismo tiempo, si sus capacidades lo permiten, tendría que aportar a la sociedad. Entonces yo sí que me molesta personalmente pues ver personas que se matan para encontrar un trabajo y otros que están mirando la televisión en el sofá y están cobrando el paro. Entonces, pues quizá las personas que ya estén privadas de libertad o estén cobrando por no trabajar, pues que de algún modo se pudiera crear una especie de ecosistema en el que esas personas pudieran aportar a la sociedad, ya sea limpiando playas, plantando árboles, visitando a personas mayores en centros que lo necesitan y se les daría una utilidad y se sentirían útiles y al mismo tiempo pues aportarían un poco. Entonces quizás sería una innovación que requiere una infraestructura y requiere un esfuerzo, por supuesto, pero yo creo que tenemos que seguir enfocándonos en esa dirección de no solo esperar para la reinserción, sino desde que se pueda, pues el sistema me está apoyando, me está ayudando en esta circunstancia, ¿cómo puedo yo ayudar? ¿Cómo puedo yo aportar? Es complicado, pero ojalá que la sociedad evolucione en esa dirección. Ojalá que la sociedad evolucione en el camino en el que las personas asuman responsabilidades, aporten a la sociedad y se aporten a ellas mismas. Eso está claro. Yo el trabajo con los internos trabajo mucho la responsabilidad. Tenemos una responsabilidad individual y una responsabilidad social porque vivimos en una sociedad. Luego cada uno interpreta y entiende estas cosas como le llegan. Entonces, ahí evidentemente que hay que generar políticas de integración social que hagan que las personas puedan sentirse útiles y a la vez ser útiles. Pues, hombre, eso sin lugar a dudas. Yo te digo como lo siento yo. Yo me siento
útil cuando hago algo, cuando aporto algo, cuando ayudo a alguien y como que me lleno. Exactamente. Pero cada uno se siente como se siente, vuelvo a lo mismo. Pero sí que es cierto que ese valor del trabajo, de las responsabilidades, de que vivimos en una sociedad en la que es bueno sumar un poquito, lo que sea, si se puede, porque hay veces que no se puede y lo vemos desde la distancia y decimos, es que este podía, bueno, ese tiene sus problemas, su historia, sus condicionantes y ahí está. Yo lo miro por mí, yo lo miro por mí, yo intento predicar con el ejemplo porque no me gusta decir, tienes que hacer, no, yo digo, yo me siento a gusto así. Tú busca tu identidad y cómo te sientes a gusto. Y ahí te encontrarás a ti mismo igual, te encuentras bien sentado, no haciendo nada, pero también te encuentras bien que suele ocurrir en el medio penitenciario con una responsabilidad, trabajo en la lavandería, trabajo simplemente en limpieza en el módulo, hago lo mío, porque eso como que me llena parte del tiempo y me impide estar esperando a ver cómo sale el sol y se oculta. Efectivamente, me gusta, Rafa, mucho lo que comentas de que cada persona es diferente, no hay que juzgar y hay que liderar con el ejemplo. Siempre acabamos la entrevista con 3 preguntas, entonces voy a ir una a una, ¿ok? La primera pregunta es algún mantra o frase que te acompañe, ¿no? Cuando el momento difícil o como preparador o como trabajador, es que hay alguna frase así que te ayuda. Como preparador, yo diría 3 mantras. Escúchate, esfuérzate y expándete. Esto lo tendría que explicar. Escúchate, mira a ver cómo te encuentras, si estás para estudiar o tienes que descansar. Esfuérzate, el esfuerzo es indispensable en cualquier cosa que hacemos de la vida. Esfuerzo se puede interpretar desde muchos puntos de vista. Y luego, expándete, no te limites. No creas que eres más tonto, no creas que no vales para estudiar, no creas que todo es muy difícil, pruébalo, expándete, mira con una... sé amplio de miras y entonces encontrarás dentro de esas posibilidades la tuya. Si solo ves una, no ves las otras. Me gusta, me encanta. ¿Algún libro o serie o película que nos recomiendes? Por todo lo que has ido comentando un poco en la entrevista, se nota que has trabajado mucho el desarrollo personal, has mencionado mucho la aceptación, has mencionado el budismo, el no juzgar, el liderar con el ejemplo. ¿Es que tienes algunos libros, series o películas que nos quieras recomendar? Bueno, a mí me gusta mucho Cadena Perpetua de Morgan Freeman y Tim Robbins porque me parece una película en la que se ven cosas que a veces pasan en los centros penitenciarios. Una persona que lleva muchos años en prisión y luego se adapta tan bien a vivir en prisión que fuera de prisión no se adapta. Entonces hay que evitar eso. También es un problema. Cuando una persona está mucho tiempo en prisión hay que enseñarla a vivir fuera de prisión porque se ha enseñado o ha aprendido a vivir dentro de prisión. Eso nos está ocurriendo a veces con personas que llevan 20, 25 años en prisión y por el motivo que sea salen y salen definitivamente en libertad. El trabajo de transición hay que hacerlo. Hay que hacerlo desde el medio penitenciario, enseñar a transicionar, a transitar hacia la libertad. Yo creo que es bueno que lo hagamos. Pues la volveremos a mirar, sí, Cadena Perpetua antigua, pero muy buena. ¿Y algún libro que se te venga a la mente que nos recomiendes, ya sea para el sector penitenciario o para un opositor? ¿O alguno que te guste a ti personal? Pues, bueno, yo es que el último que he leído, Inés del alma mía, de Allende, de Isabel Allende. A mí es que no me viene ninguno. No, no te Porque, preocupes, Rafa, porque no al es final, obligatorio. ahora también veo vídeos de YouTube, a veces de crecimiento personal. Ahora, bueno, ahora he estado viendo alguno de Tony Consuegra, de Nacho Garbe, psicólogo. Bueno, pues me gusta un poco, como trabajo con personas, me gusta también aprender cosas para que luego, cuando trabaje con personas, contarles cosas que yo he aprendido y que les pueden funcionar.
No sé si te va a funcionar. Entiendo, sí, te sigues formando un poco y utilizas mucho YouTube y ver a gente, ¿no?, potente para aprender y aplicar en tu trabajo, ¿no?, algunos de los consejos que dan. Pues ojearemos un poco a esas personas a las que han mencionado, que no las conocía, ¿no?, personalmente. Y, y la última pregunta que tenemos siempre es, ¿a quién otra persona tú piensas que deberíamos también entrevistar o hablar para seguir dando visibilidad en este canal, ¿no?, de funcionario de prisiones? Es que tú piensas que alguien del sector, ya sea aquí en España o en otro país, que tú piensas que también sería bueno darle luz. Por ejemplo, hace poco hicimos una entrevista a una persona que está implantando el rugby en la prisión. Entonces empezaron, él viene de Argentina y luego se vino a España y está en el Dueso y luego ya pues en varias cárceles en las que están empezando, ¿no?, a través del deporte generar un ambiente de reinserción social y cuenta como algunas veces pues empezaron a salir los presos, ¿no?, en semilibertad a empezar a jugar contra otros equipos. ¿Es que se te viene a la mente alguna otra persona a la que sería bueno o positivo darle luz? Hombre, pues me viene a la mente muchas personas, pero es que no te voy a decir ninguna porque me gustaría preguntarles a ellas antes si te pueden. Ah, no, por supuesto, Pero, pero y pero sin decir nombres propios, ¿qué tipo de aspecto tú piensas que hay que seguir dando en de este, visibilidad del sector? ahora hay personas que se han jubilado, que han tenido responsabilidades dentro de instituciones penitenciarias, como por ejemplo dije antes, Mercedes Gallizo y algunas otras personas que ya no están en activo, pero son personas que aportaron mucho a nuestro sistema. Esas personas, si desde luego aceptaran una entrevista y contaran su experiencia, son personas que pueden enriquecer mucho cualquier entrevista porque son personas con además de una capacidad, una experiencia tremenda. Y son personas que no están. Yo he tenido la suerte de conocer en mi vida a muchos responsables de la institución, a una persona que conocí en un grupo de investigación en el que trabajé durante tiempo en Valladolid, fue a Carlos García Valdés, y para mí, cuando le tuve delante por primera vez, que fue el director general de prisiones en la transición, pues como que me emocioné. Y cada vez que le oigo hablar me emociono, porque me parece una persona que lo que cuenta y cómo lo cuenta a mí me llega muchísimo, y es que es historia de España viva. Entonces, hay muchas personas, hay muchas que aquí en este espacio de divulgación sana, yo creo que tienen cabida y que pueden aportar mucho. O sea, Muy, muy interesante, Rafa, y es verdad que tenemos una tendencia a veces de pensar que todo lo nuevo es mejor, ¿no? Esa nueva película, ese nuevo libro, esa nueva serie, pero muchas veces lo antiguo pues también aporta mucho. Y Cadena Perpetua, como has dicho, como película, o estas personas que aportaron tanto al sector en un periodo de tanto cambio, pues es importante, ¿no?, pensar en ellos también. yo creo que no hay que etiquetar, yo creo que no hay que catalogar. El mensaje que nos puede transmitir una persona con 70 años que ha tenido unas experiencias puede ser maravilloso. Y el mensaje que nos puede transmitir una persona que tiene 25 años y vive su experiencia penitenciaria desde una mirada puede ser maravilloso. Mm. Hay que escucharle y luego ver si nos llega ese mensaje o no nos llega. Pero no, si que todo lo nuevo es mejor que lo viejo, yo creo que no, no, yo no lo veo así. Yo digo, lo que es bueno, venga, venga y llegue como me llegue. Perfecto, pues ya cerramos la entrevista entonces con los tres es, recuérdanos, era esfuerzo, expande y la primera. Escúchate, mira cómo estás, estoy para estudiar, esfuérzate y expándete. Pues muchísimas gracias, Rafa. Un placer haber hecho la entrevista juntos y contamos contigo, ¿no?, para futuras entrevistas también. Muchas gracias. Y gracias a ti, Leandro, porque yo he visto alguna entrevista y me parece que tenéis un espacio de acercamiento de contenido a las personas interesadas en este mundo nuestro que cada vez interesa a más personas, por el motivo que sea, cada uno llega a un sitio por una mirada distinta, por un motivo distinto, pero el medio penitenciario está ahí, es una realidad social dentro de la sociedad y bueno, requiere espacios como este que aporten información para que las personas comprendan eh, y vean un poquito más allá desde las opiniones de los demás.